Ahora voy a presentar a Norma Fuller Osores, psicóloga, doctorada en antropología cultural, especialista en género, interculturalidad, comunidades andinas y turismo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Perú y América Latina. Ha sido investigadora del Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas, CICEPA, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo ya no leo bien, tengo un problema de... tengo que ir estirando mi brazo, perdonen. Y no uso anteojos, además. Y de la Dirección General de Artesanías del Ministerio de Industria y Turismo. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y consultora senior del grupo SACE. Entre sus publicaciones destacan Identidades masculinas, Varones de clase media en el Perú, Fronteras y retos, varones de clase media en el Perú, masculinidades, que lo publicó en el libro que está ahí de Masculinidades, Poder y Crisis, reflexiones sobre el machismo en Latinoamérica, paternidades en América Latina, masculinidades, cambio y permanencia, varones de Cusco, Iquitos y Lima, identidades en tránsito, feminidad y masculinidad en el Perú actual, y repensando el machismo latinoamericano. Ella nos viene a presentar hoy día una conferencia en torno a retos y desafíos de las masculinidades, que lo dejo con ustedes con Norma Fuller y te dejamos aquí. Es una persona que vamos a reconocer por su trayectoria también mañana. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Ya les han anticipado que estamos celebrando 20 años de trabajo conjunto y justamente la primera exposición que hicimos fue en este local. Tenemos una foto, incluso todos juntos. Es realmente una gran alegría. Pepe me convenció el año pasado no solamente de hacer esta conferencia, sino de reiniciar mis estudios en masculinidades que había dejado durante como 15 años. Seguí trabajando en género, obviamente, pero más en comunidades rurales y nativas. Lo que les traigo aquí, entonces, es una investigación que estoy haciendo. Les traigo los resultados de dos variables, ¿no? Los avances, que son precisamente los retos que están enfrentando, algunos de los retos que están enfrentando los jóvenes de ahora. Bueno, ahora sí les pongo. Entonces, en general, desde que empecé los estudios de masculinidad, bien a inicios de los años 90, un tema que se repetía mucho era que la masculinidad está en crisis. Yo nunca he estado totalmente de acuerdo, parcialmente sí, pero efectivamente en ese momento habían cambios notorios en las relaciones de géneros, porque el mandato de ser proveedor y padre de familia estaba cuestionado por, digamos, el fin de la era fordista, ¿no? El capitalismo industrial y la necesidad de que las mujeres salgan al mercado de trabajo. También por los efectos de los movimientos feministas que tienen lugar desde por lo menos fines del siglo XIX. Entonces, pero lo que encontrábamos en esa época, que habían ciertos fundamentos básicos de la masculinidad, como la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Lo que no implica que no hubieran prácticas de todo tipo, pero digamos había una cierta homofobia, y la identificación de la masculinidad con fuerza y con autoridad sobre las mujeres, algún tipo de control sobre ellos, sobre todo de su sexualidad. Entonces, resumiendo, había mucha apertura respecto a el lugar del hombre en la casa, el que la mujer saliera al mercado de trabajo, que se revisara la división de tareas, pero habían ciertos fundamentos básicos que permanecían, si no intocados, por lo menos bastante estables. Entonces, a comienzos del siglo XXI, en este siglo XXI, hemos visto dos grandes movimientos, no nuevos, sino que están muchísimo más presentes, muchísimo más exigentes. Los TLGBI,
¿no? Y el reverdecimiento del feminismo en las nuevas generaciones, ¿no? El feminismo era más bien un movimiento especializado en América Latina, digamos, no se vivieron los grandes movimientos que sí se dieron en Europa y en Estados Unidos en los fines de los 60 y 70, y ahora sí encontramos una gran oleada feminista, sobre todo entre las mujeres jóvenes, que salen a las calles. Por ejemplo, en el Perú no habían grandes movilizaciones y en las universidades, yo trabajo hace 30 años en una universidad, las jóvenes consideraban que el feminismo era una cosa de ONG y que ellos ya tenían resueltos sus problemas, digamos, ¿no? Más o menos esa era la idea. Entonces, en vista de esta, llamémosle, nueva crisis o nuevos cuestionamientos a la masculinidad o a las definiciones de masculinidad corrientes, yo lo que me propongo, yo les traigo entonces un estudio, como les contaba, sobre cómo los jóvenes están trabajando estos desafíos y si esto supone la revisión de algunos de los ejes de la masculinidad, ¿no? Y eso es más o menos lo que estoy trabajando ahora. Les traigo los primeros resultados. Como siempre, recojo demasiado material y entonces pero les he escogido entonces aquellos temas en los que hablan sobre cómo procesan el reverdecimiento y la fuerza, ¿no? Sobre todo en poblaciones juveniles, del movimiento feminista muy presente, muy activo, y también la presencia de estos movimientos LGBTI. Quisiera aclarar que, digamos, hasta hace 2 años era mucho más notoria de los movimientos por la diversidad sexual, te estaban llevando más la bandera, y en los 2 últimos años es que se nota mucho más el movimiento feminista. Pero claro, no se trata de momentos en el tiempo, sino de formas de visibilidad. Entonces, cuando empecé esta investigación, me di cuenta de que estaba en una posición privilegiada, tenía todo el material de la investigación que hice en red con Tere, Pepe y Mara sobre jóvenes, hombres urbanos, y que entonces podía usar la misma técnica de recolección de datos para comparar a aquellos jóvenes que tenían en ese entonces entre 20 y 25 con los que ahora he recogido que tienen entre 20 y 25, todos universitarios, o todos llevando estudios universitarios. Entonces, es una ocasión realmente única porque puedo comparar material de personas que estaban en ese momento del siglo vital, que no es lo mismo a alguien pedirle que rememore cómo se sintió. Ellos están hablando de cómo, tienen 20 años y están hablando hace 20 o 25 años de cómo se sentían en ese momento respecto a estos 2 temas, o cómo los veían, cómo los representaban. Y entonces, ¿por qué escogí jóvenes? Porque, como les decía, ¿y por qué universitarios? Porque en realidad el Perú sigue siendo una sociedad bastante tradicional, y por qué no decirlo machista, y porque los grandes centros de debates están siendo las universidades, no los únicos. También obviamente hay ONG, pero esas han estado de una manera constante y son pequeñas, digamos, pero son las universidades donde este debate se ha convertido en un tema de día a día y donde he hecho entrevistas en varias universidades, a universitarios de diferentes universidades públicas y privadas, como la hice hace 20 años, y en todas ellas hay ahora varios movimientos, grupos feministas muy activos y también grupos por los derechos LGBTI, ¿no? Entonces, también porque son una población muy importante, representan el 30% de los jóvenes en el Perú pasa por una universidad. La calidad es materia de otra discusión, pero pasa por la universidad y entonces está participando en mayor o menor medida de estos debates. Otro tema también, lo he dicho muchas veces, es que los jóvenes están en un periodo que se llama moratoria social. En algún momento se mencionó que cuando uno ya tiene hijos, ya tiene miedo, digamos. Bueno, no tienen miedo porque todavía no tienen deberes respecto al trabajo, o sea, ir ni una familia que mantener. Y entonces es un periodo que en antropología se le llama de moratoria social, ¿no? Y en las cuales se caracterizan por ser
es un periodo de la vida en que uno es reflexivo, porque dejó de ser un niño dependiente, ¿no es cierto?, y todavía no se siente constreñido, ¿no?, por los deberes que implican ser adulto. Entonces, es un periodo que no en cualquiera, pero que usualmente los jóvenes reflexionan, además establecen redes muy intensas entre ellos, de amistad, que generalmente duran toda la vida. Y como ya les dije, las universidades son centros de reflexión. Ahí les copié un pronunciamiento, no creo que lo lleguen a leer, de uno de los grupos feministas reclamando contra el acoso, que es ahora el tema más importante. Bueno, sobre las técnicas voy a parar, ya les conté, son entrevistas semiestructuradas que tienen la forma de un relato de vida, ¿no? Y voy a comparar entonces estas dos generaciones. Entonces, he analizado hasta ahora dos temas: cómo se sienten frente al feminismo, cómo lo representan y cómo representan a los movimientos LGBTI. En el futuro ya seguiré avanzando. Entonces, en la generación de los 90, los he llamado a unos generación de los 90, que tenían entre 20 y 25 en los 90, y los milénicos, ¿no?, que han nacido de los 90 para ahora, tienen ahora igual, entre 20 y 25 años. Como la generación de los 90 ya es una generación que define al feminismo como un movimiento que busca la reivindicación de la mujer y lucha por tener los mismos derechos de los hombres. Eso es común, ¿no?, en todos los entrevistados. Ellos le ven un aspecto positivo, creen en la igualdad, ¿no? La igualdad es un principio que en general es aceptado. ¿Qué ven de negativo? Que niega las evidencias. Los hombres y las mujeres somos diferentes, dice, y las mujeres no lo quieren aceptar. No es muy elaborada tampoco. Y en su forma lo llaman machismo invertido. Entonces, las mujeres quieren imponerse sobre los hombres. Ahora bien, solo 2, y he tomado 10 entrevistas, aceptan que este movimiento es legítimo. ¿Saben de qué se trata? Consideran que la igualdad sí está bien, pero en general tienen una posición negativa frente al feminismo. La mayoría te va a decir, no es mi tema, es cuestión de las mujeres que ellas se ocupen, ¿no? Y otros ya lo van a rechazar por las razones que ya expuse, porque piensan que es, digamos, un machismo invertido, ¿no?, y no un movimiento por los derechos de la mujer. Entonces, no tampoco encuentro que están dispuestos entonces a aceptar que las mujeres tienen derecho a, ¿no? En cambio, en la generación del milenio sí hay un contraste muy marcado. Valoración de la importancia del feminismo. Todos ellos son mucho más articulados, tienen mucho más información y no hay ningún caso que yo diga que le parece legítimo que las mujeres luchan. Y varios de ellos te van a decir que ellos participan, van a las marchas, otros no, no tampoco. Y es muy común que tengan contacto con colegas y amigas que son militantes, en algunos casos amigas, en otros casos hermanas, en otros casos compañeras de clase. No es algo que es cuestión de las mujeres, se ha convertido en un tema de su día a día por una razón, es parte ya de su socialización juvenil, de este periodo de la vida, ¿no? ¿Cómo lo definen? Un movimiento cultural que busca revalorizar a las mujeres debido a que antes no tenían los mismos derechos ni libertades. Mucho más elaborado, un discurso con mucho más conocimiento. Es necesario, y ahí también un tema que no se tocaba en los años 90, el tema de la violencia de género. El tema que ellos más se enfocan es la violencia de género. En los 90 hablaban más bien del derecho de las mujeres a trabajar, ¿no? Y aquí sí está incluido en el paquete, pero donde se va a poner más foco es porque en realidad también los movimientos están muy enfocados en el tema de la violencia. Son ambivalentes, digamos, marcadamente ambivalentes, están de acuerdo, y en eso no se diferencian de la generación anterior, en que la igualdad es un principio indiscutible, ¿no? Pero rechazan el feminismo extremo. Ahí aparece el ya difundido término feminazi, ¿no? Y dicen que ellas victimizan a las mujeres y rechazan a los hombres por el hecho de serlo. Esto lo sienten muchísimo, están muy resentidos, muy dolidos, ¿no? Y aquí aparece, disculpen la falla de ortografía, la ideología de género.
O sea, en un análisis más detallado, que no voy a exponer aquí porque no hay mucho tiempo, pero sí en varios de ellos aparecen las argumentaciones del movimiento, el que yo llamo la mayoría moral, porque de ahí viene, ¿no? Con mis hijos no te metas, se llama en el Perú, pero es ese movimiento que lucha, que considera que el género es una ideología y que trata de deshacer las bases de la familia y así. Eso es entonces sobre el feminismo. Igualdad de derechos, pero mucha ambivalencia, y consideran que las feministas son muy agresivas y los agreden solo por ser hombres, ¿no? Ese es el tema. Sobre las luchas LGBTI, la de los 90 tienen dos posturas, una que yo he llamado tradicional y otra abierta. La tradicional, qué horror, es una desviación, es inaceptable, no reconoce que hay dos sexos, digamos, ¿no? Y la otra abierta, más elaborada, que dice que es una opción personal y que las personas pueden desarrollarse en diferentes direcciones. Obviamente son los menos, pero no son raros, ¿no? Sin embargo, todos están de acuerdo en que la masculinidad ideal es heterosexual, solo que no se debe condenar a alguien por haberse desarrollado en otra dirección, ¿no? El punto es que se debe evitar el contacto con personas de diferente orientación sexual o de género. Eso para mí es el punto más importante. Sí, que los respeten a ellas, pero yo aquí les puse una cita, ¿no? No quiero dar motivo para que piensen que yo también soy homosexual. Tal vez por eso no aceptaría tener amigos ni juntarme con ellos, entonces no los voy a agredir, pero de ninguna, es algo así, como yo le llamé una teoría del contagio, ¿no? Me contagiaría. Y en algunos sí articulan que les produce dudas, digamos, y temores. No faltan los que tienen prácticas homosexuales, ¿no? El asunto es cómo se define uno. La generación del milenio, ¿cuál es la diferencia? Como con el feminismo, creciente familiaridad con personas que pertenecen a colectivos LGBTI y también a personas que sin estar en un colectivo son abiertamente homosexuales, hay pocos transexuales, pero los hay, ¿no es cierto? Consideran que son movimientos legítimos, que sus demandas son legítimas y que no deben ser discriminados. La unión civil, todos están de acuerdo con la unión civil. Con la adopción sí, no dejan de ser reflexivos, no es que digan, ¡oh, qué barbaridad!, la elaboran, pero sí tienen sus dudas sobre si la familia tiene una serie de protecciones porque, del Estado, porque se trata de traer una nueva generación y no es el caso, pero son bastante elaborados. Pero en términos del derecho a salir adelante, el reclamo no ser discriminados, y cuando hablan de no ser discriminados, se trata también de la otra cara de esta moneda, que cada vez más los jóvenes que tienen una orientación sexual o de género diferente están presentes, que no se esconden, que salen con ellos, salimos juntos, vamos al cine, vamos al teatro. O sea, esa práctica, digamos, del temor al contagio está siendo bastante diluida. Entonces, ¿qué es lo que yo concluyo de esta, por el momento, digamos, como les digo, todavía estoy iniciando esta investigación? Yo diría que, refiriéndome a los de ahora, ¿no? Los de entonces más o menos, serían masculinidades reflexivas, digamos. Son mucho más reflexivos sobre el control de las mujeres, cuando hablan, por ejemplo, del acoso, ¿no? Hablan mucho sobre que los hombres se arrogan el derecho de controlar a sus hermanas, a sus parejas o incluso a sus amigas. A tanto no llegan, pero digamos, y que ese sería uno de los nudos que no serían aceptables. Eso es lo que más identifican ellos con machismo incluso, ¿no? La búsqueda de control. No se cuestionan tanto si las mujeres estudian, si trabajan, eso, sino ese núcleo de haberse adjudicado, digamos, diferentes derechos sexuales para ellos y sobre todo derechos sobre las mujeres, que gira mucho en torno al acoso, ¿no es cierto? El acoso es la otra cara de creer que yo puedo decir algo sobre cómo te comportas. Entonces, en eso son muy reflexivos. Algunos te dicen, bueno, los hombres son así, pero ninguno lo va a aceptar. Y
son reflexivos, entonces, y eso me parece algo muy importante, porque más importante que pasar de blanco a negro, yo creo, es poder reflexionar y poder debatir. Me parece que trae mejores cambios que pasarse al otro bando así sin reflexionar. También son ambivalentes, ¿no? Respecto al feminismo. Curiosamente, no he encontrado, voy a seguir trabajando el material, mayor ambivalencia respecto a sus relaciones con orientaciones diferentes, pero sí con respecto al feminismo. Se sienten muy amenazados por todas este surgimiento de movimientos feministas en este momento en las universidades, las acusaciones de acoso, es decir, salen todos los días y casi nadie está libre de ser acusado de alguna conducta de acoso. Se redefine también, como mencionaba Hernando más temprano, se redefine acoso, digamos. El otro día leía un WhatsApp de alguien que decía, claro, este profesor esta vez vino y me preguntaba mucho sobre mi trabajo y ahora que lo pienso me doy cuenta de que era acoso, ¿no? Entonces, está bien fuerte, bien efervescente, y entonces eso hace que los jóvenes se sientan muy amenazados y algunos dispuestos a luchar. Y por otro lado, es también en términos teóricos, no he querido ponerles más teoría ya en la ponencia desarrollada está, hay toda una debate sobre si están apareciendo masculinidades inclusivas en el sentido de aceptar entonces de que se rompa la regla de la heterosexualidad, ¿no? Y que aparezcan más variedades, ¿no? En los que la orientación sexual no cuente tanto, y eso sí lo he encontrado, ¿no? Sí he encontrado una cierta tendencia a lo que se llaman masculinidades inclusivas en medios universitarios, entonces donde ya en los grupos se incluyen personas de diferentes orientaciones sin hacer mayor problema. Obviamente el motor de estas transformaciones son las jóvenes feministas y los movimientos LGBTI, o sea, no es que ellos sean unos convencidos de salir a la lucha, ellos sienten a la saga. Bueno, ya lo de la ambivalencia, ya lo he. Y en términos, mis conclusiones son, digamos, lo positivo es, para mí, es que sean reflexivos. Eso, digamos, por posición personal considero que es lo que más apertura da, una apertura hacia masculinidades inclusivas, y la parte preocupante sería la ambivalencia frente a este resurgimiento del feminismo que los lleva a elaborar, digamos, formas bastante agresivas. Ahora, mi reflexión final es que aun cuando sí se note, digamos, todo un reverdecimiento del feminismo, de los movimientos LGBTI, se está restringido a jóvenes expuestos a la influencia de movimientos muy activos en el ámbito universitario. A favor tenemos que es el 30%, ¿no?, de los jóvenes, que por lo menos van a haber discutido estos temas en este periodo de sus vidas. Ellos mismos te dicen que en su vida familiar y en ámbitos homosociales, el ir al fútbol con los amigos, etcétera, etcétera, estas formas siguen vigentes. Entonces sienten que sí hay un corte en el que son, digamos, políticamente correctos en la universidad, pero no pasa lo mismo, sobre todo en la familia y en ciertos circuitos masculinos. Entonces, lo que yo me pregunto, y tendremos que seguir preguntándonos sin tener ya una respuesta, es si son experimentaciones entre grupos de jóvenes que son característicos del periodo de moratoria social, que es mucho más reflexivo, que está en uno más abierto, y que al insertarse en la estructura social va a quedar como una fiebre juvenil, digamos, o es el anuncio de nuevos aires. Bueno, eso era lo que les traía para conversar. Muchas gracias, Norma. Siempre como dices, una buena oportunidad de ir mirando dos generaciones, o no dos generaciones, pero de un salto de 20 años también en que están los discursos de los jóvenes en relación a, en
este caso a los movimientos. Queremos abrir la palabra, la conversación. Hay una... Vamos, partimos por ti. Párate mejor para que la voz... Ya. En la comparación que hiciste de las historias de vida o de los relatos de vida, las narraciones, y están incluidos personas de distintos niveles, de distintos ámbitos culturales de lo que es Perú, porque en la universidad llega gente de distintos lugares. Para poder hacer esta reflexión sobre cómo van avanzando las diferencias de las masculinidades de acuerdo a las generaciones. Sí son, ¿contesto ya? Sí. Sí son, vienen de diferentes universidades y de diferentes sectores sociales. Y efectivamente la universidad desde, digamos, más o menos mediados del siglo XX ha sido ha sido muy abierto a que entren personas de diferentes sectores sociales, inclusive jóvenes que vienen de medio rural, en los dos casos. Ahora, en el caso de los actuales, me he preocupado especialmente, porque en realidad ahora he tomado solo una porción pequeña, en que estén representadas universidades públicas y privadas, y diferentes especialidades. Cuando haga, digamos, el análisis grande ya va a ser más fino, pero sí, en los dos casos lo que los caracteriza es que son universitarios y todos vienen de diferentes sectores y de diferentes universidades, públicas y privadas. Muy bien. Ahí va, Francisco. Francisco Vidal, académico de la UNCE. Quería preguntar dos cosas cortitas. Tú destacas el tema de la violencia de género. Me gustaría preguntarte esto en términos casi de apreciación. Si tú sientes que cuando los jóvenes hablan de violencia de género, solamente están hablando de violencia hacia la mujer o también de la violencia hacia la diversidad sexual. Esa es una. Y lo otro, esto también como curiosidad, en Chile ha estado muy en boga el tema de las personas transgénero a raíz de, qué sé yo, una mujer fantástica ganó el Oscar. Entonces está muy en el debate. Y generalmente cuando se habla de los colectivos LGBTI es como, todo es lo mismo. Pero en el fondo, al menos aquí en Chile, no es lo mismo la actitud de las personas hacia una persona homosexual, hacia una persona transgénero. Me gustaría saber cómo es la discusión en Perú. Gracias por la pregunta, porque eso me permite aclarar. Sobre la violencia, ellos distinguen violencia de género y violencia contra poblaciones con otra orientación. Ninguna de las dos es aceptable para ellos. No sé si era tu pregunta, pero sí diferencian. ¿Era eso? Sí. Lo que sí hay es muchísimo más elaboración por ser universitarios y por los actuales movimientos del tema del acoso, ¿no? Que no existía hace 20 años. Hace 20 años, violencia era pegarle a una mujer, ¿no? Ahora hay toda una relectura del acoso como violencia y eso les preocupa más, ¿no? Respecto a las diferencias entre orientaciones sexuales y de género, cierto, tienen muy clara la problemática de la homosexualidad, menos clara la bisexualidad, y para los transgéneros sí son más, les cuesta mucho más trabajo. Ahora bien, existe el tema del transgénero, que es un joven universitario que ha transitado de género, que más o menos pasa, pero el tema de los trans más flamboyant, digamos, eso sí no pasa, digamos. Pero más que por la identidad de género, o por lo menos así lo expresan,
más bien por las conductas un poco carnavalescas, digamos, que se asocian con los transgéneros. Y también porque en Lima tenemos una población de travestis dedicada a la prostitución callejera muy grande y también muy notoria, ¿no? Acá. Bueno, hola, muchas gracias por la ponencia. Mi nombre es Juan Escobar, yo soy médico y coordino el programa de adolescencia del Ministerio de Salud de Argentina. Y este año que tuvimos en nuestro país el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la calle e incluso el debate en diputados y en Senado tuvo un protagonismo muy fuerte por estudiantes mujeres de colegios secundarios, digamos, ¿no? Son las chicas, digamos, quienes de alguna manera lideraron también el debate en la calle, incluso en las marchas. Mi pregunta apunta a un poco a lo que eso descoloca en los varones, en los adolescentes, algunos que acompañan, otros que no saben cómo, y va también un poco a tu experiencia en relación a cuáles crees que pueden ser las estrategias, ¿no?, para involucrar a varones, sobre todo heterosexuales, porque un poco también lo que vemos en la experiencia es que los colectivos de varones feministas o de varones un poco más asociados a la causa, si se quiere, son varones de la disidencia sexual, digamos, ¿no? Entonces, un poco cuando planteamos desde los privilegios o desde las cuestiones para interpelar a los varones, eso en general produce mucha resistencia. Entonces, un poco a ver, ¿no?, cuáles pueden ser algunas estrategias como si hay que convencer, ¿no?, digo, como para poder trabajar estas temáticas, ¿no? Mira, como yo lo estoy viendo, hay pros y contras. El contra sería el que se sienten muy agredidos por todas estas acusaciones de acoso sexual. Ahora, repito que estoy hablando del contexto universitario. Ese sería un contra para que los jóvenes participen, lo cual no quiere decir que no participen, pero hay muchos que... Y el otro tema, el pro, que sí he notado, y que sí hay cambios también generacionales, es que ya está mucho más internalizado en las costumbres el uso de preservativos, ¿no? Y que lo consideran como un tema de ellos. Y generalmente para evitar un embarazo en el que estarían incluidos y por temor a las enfermedades de transmisión sexual. Eso sí es un contraste con la generación de hace 20 años, que no era un tema de las mujeres, cómo se cuidaban ellas. Ya empezaba a ver, estaba el tema del SIDA, pero ahora he visto con sorpresa que eso es algo que se ha generalizado. Tengo que trabajar más porque estoy empezando con el material, pero sí lo había notado. Ahora, hay otro tema también que tú has llamado a colación y que está en la ponencia escrita y no la pasé al PPT, pero es que así como hay todo un movimiento muy fuerte, no solamente en las universidades, sino en la calle, feminista, sobre todo feminista, hay un movimiento conservador igual de fuerte. En el mismo año, la movilización Con Mis Hijos No Te Metas y Ni Una Menos sacaron la misma cantidad de personas a la calle en un lapso de 1 o 2 meses entre uno y otro, para que se den una idea. O sea, está bien dividido. Y yo estoy notando también en las elaboraciones sobre feminismo de los jóvenes que se sienten asustados, que están utilizando criterios de Con Mis Hijos No Te Metas. Entonces, todos esos temas están ahí pululando. ¿Cuál sería la estrategia? Yo pienso que debate, ¿no? Gabriel y Hernando. Hernando, ya. Listo. Mara. Norma, dos cosas. Uno, me llama la atención sobre el tema de lo políticamente correcto, que yo también lo llamo igual en la investigación. Y lo que yo vi, quisiera que ampliaras un poco, es el tema de que en la familia o en sus relaciones, digamos, más privadas, pueden ser más o menos políticamente correctos. Pero cuando están con los pares, los hombres, se vuelven totalmente incorrectos y hacen lo que el igual les dice. Y yo creo que ahí hay un asunto, lo que yo llamé un poco el tribunal de los pares. Cómo hace daño el estar entre iguales, y si hay un chiste, quizás en mi familia no lo acepto, pero si hay un chiste entre nosotros machos tomándonos una cerveza, lo celebro, etcétera, etcétera. Y lo otro, si preguntaste algo sobre paternidad, no sé, porque lo que yo encontré
es que sí ha cambiado, y los hombres jóvenes especialmente han cambiado la idea de paternidad y hoy quieren paternar, que no es solo reconocimiento legal del hijo o la hija, sino que quieren ejercer su labor de padres, que lo encontré como un cambio muy, muy importante en los hombres hoy, y que quieren celebrar que son padres. Entonces, esas dos cosas, por si... Sobre el Tribunal de los Hombres, cierto, y es muy fuerte. Ahora bien, el material que yo tengo es lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Entonces, así como te relatan que se sienten compelidos a entrar dentro de ese discursito, ¿no es cierto?, que ellos llaman machista directamente, lo califican expresamente de machista. Por otro lado, sí lo identifican como una dificultad, ¿no? Y no son raros, no son la mayoría, pero no son raros los que les molesta, digamos. Ya no hay hay una distancia, por eso digo que son mucho más reflexivos, ¿no? Y no te dicen, bueno, lo hago, no, tampoco te van a decir voy a dejar de tener amigos. La educación de la masculinidad viene por la vía de los amigos y por todas esas conductas homosociales. Voy a seguir investigándola en el resto del material porque va a reaparecer. Sobre la paternidad, esta vez sí les he cercenado la parte de paternidad porque ya no me daba para trabajar tanto y porque son jóvenes. Lo voy a trabajar cuando veamos los padres, pero en una investigación que hicimos Mara y yo en Bogotá y Lima, a comienzos del 2000, sí ya encontramos muy definido el deseo de paternar. Y estaba muy claro que fuese posible, que lo hiciesen, y eran otros temas, pero a nivel declarativo, de deseo y de disposición, sí era uno de los rasgos más claros entre los jóvenes de entonces, digamos, que ahora son cuarentones, digamos, ¿no? Gabriel. Bien. Norma, mi consulta va hacia una reflexión tuya respecto al plano metodológico, porque creo que son pocas las oportunidades también de hacer un estudio cualitativo longitudinal que tiene esta posibilidad. Sobre todo también ponderando un poco, en la mesa 1 se hablaba de las dificultades, entonces también las potencialidades que has visto del plano metodológico y el uso de una misma técnica. Mira, te diré que uno a veces es un poco sonsa, ¿no? Cuando hice esta propuesta de investigación no había diseñado la guía de entrevista todavía, quería ser jóvenes universitarios y sobre todo cómo estaban viviendo esos retos. Cuando estaba diseñando la entrevista me di cuenta de que tenía un material codificado, ordenado y trabajado muy parcialmente porque es inmenso y que podía cortarlo. Es realmente fascinante, ¿eh? No lo he hecho a propósito porque hace 20 años no sabía que lo iba a repetir, pero no tiene precio, vale oro. Y si las cosas siguiesen así, Pepe y yo tenemos planeado extender esto a Chile y Perú también. Vamos a ver, pero realmente es una oportunidad única. Porque, como les decía, no es que me estés hablando del pasado, ellos tenían 20 años en esa época y 20 años ahora, ¿no? Entonces podemos contrastarlos. Muy bien. Los últimos dos. Buenas tardes. Quisiera saber si los estudios que usted ha hecho han logrado, han avanzado a hacer diferencias entre estudiantes universitarios de carreras habitualmente llamadas de las ciencias humanas y sociales, donde habitualmente es más esperable como mayor sensibilidad frente a estos temas, y aquellos estudiantes en este mismo estudio u otros que pertenecen a las llamadas carreras tradicionales y que en general en América Latina están obviamente muy ligadas a más altos ingresos, donde ha habido que tener políticas internas universitarias de cuotas para atraer a más mujeres que estudien estas carreras, si han logrado evidenciar algún cambio o cuál es la relación más o menos entre estudiantes de estas mismas generaciones que pertenecen a carreras tradicionales asociadas a los hombres y las carreras, digamos, más humanistas, ciencias humanas y sociales, entre las dos generaciones. Si el discurso o la proporción ha tenido, digamos, una evolución en ese sentido.
Mira, por ahora no he analizado ese material, lo he considerado mi muestra en la actual. Entonces, he hecho muchas entrevistas, 40, justamente para poder tener públicas, privadas, ingenierías, humanidades. He sacado a los científicos sociales y a los psicólogos, eso sí, porque ya han seguido los cursos, pero sí derecho, administración, carreras más suaves, ¿no? Y justamente para poder contrastarlo. Mi hipótesis es que va a ser más duro en ciencias que en las carreras de humanidades. Me parece que sí, de lo poco que he podido analizar, pero todavía no puedo darte conclusiones, pero está expresamente. No sé, voy a tener que revisar bien mi muestra de hace 20 años para ver si logro separarlos, pero si tengo los datos, ojalá pueda. De la investigación, que algo hemos conversado antes, siempre me surge una pregunta, sobre todo viendo los casos de padres jóvenes, de niños en la fundación, digamos, que tratan de ser buenos padres, cercanos, cambiar pañales, etc. Pero que cualquier gesto que signifique algún daño físico en ese niño, ¿ya?, se transforma ese sujeto en un sujeto peligroso. Sí. Y por supuesto ese sujeto, que es lo que hemos visto en algunos casos en la fundación, de padres jóvenes, 22, 23, 18 años, que quieren hacer de padres jóvenes con todo lo que suponemos que quieren ser, pero basta algún gesto, algún signo que no lo haga como es esperable, por ejemplo, rasguñar a un chico en su nalga, ¿ya?, para que ese padre sea visto como un personaje agresor, ¿ya? Visto como personaje agresor, por supuesto, toda su actitud, su comportamiento, su conducta, su sentido es de retractarse y retirarse. Dejó de ser un padre nuevo. ¿Cuán frágiles son, particularmente en los varones heterosexuales, si es posible que llegue a ver estas formas más democráticas, más cercanas, más íntimas de relaciones, tanto entre ellos como con sus hijos? No sé si tienes material suficiente para eso, pero a mí me da la impresión de que hay una gran fragilidad, ¿ya?, y que a la primera de cambio la situación puede retractarse. ¿Qué es lo que pasa con el caso de los varones en las universidades? Que no se explican lo que pasa con estos movimientos feministas, siendo ellos pro-feministas, por llamarlo de alguna manera. Y eso muestra como la fragilidad. A la primera reacción ellos se introyectan y difícilmente les cuesta volver a una postura inicial. Ya lo vimos, ¿no es cierto? Como tú lo planteabas, aparecen las mujeres como ¿cómo se llama?, las feminazis, etcétera, en los estereotipos más brujos. Pero un poco es cuán frágiles son. Mira, la respuesta es sencilla. No es sencilla, no hay respuesta sencilla, pero se me ocurre también, porque pueden. ¿A qué me refiero? Lo que yo he encontrado, pero esa vez no voy a trabajar paternidad, pero lo que encontré en el año 2000 es que no hubieran padres muy amorosos y muy insertos en la crianza, y no eran raros en el pasado tampoco, o en el recuerdo de padres. El asunto es que los hombres tenían la elección y las mujeres no. Entonces, por eso te digo, porque pueden, porque están aprendiendo nuevas formas de paternar, pero si falla, pues se retiran. Las mujeres no podemos, ¿no? Y tenemos que seguir con la culpa de haber hecho barbaridades a nuestros pobres hijos, y los hombres pueden. Entonces todavía, como te diría, todavía pueden escoger entre ser el padre más amoroso y ser un padre distante. Todavía pueden. Y la mayoría de los estudios notan que el área que menos ha cambiado, lo cual no quiere decir que no se mueve a nivel mundial, es la división de tareas en el hogar. Sobre todo aquellas tareas que son las más minuciosas, las más tediosas, las más pesadas,
Esas son las que se resisten más. No es que no cambie, pero se resiste más. Entonces, aquellas tareas de la maternidad o paternidad que son más difíciles, que son más pesadas, los hombres pueden retirarse todavía de ellas. Hay otro tema también, porque las respuestas no son sencillas. Uno de los espacios de poder y control y de influencia de las mujeres es la maternidad. Entonces nos va a costar, y con toda razón, soltar lo poco que tenemos. Y entonces poder decirle, oye, salte tú, que yo lo hago mejor, también es muy egosintónico, digamos, ¿no? Y eso también pertenece a toda una cultura. Entonces la respuesta es compleja, pero porque pueden, yo creo que está en la... como de alguna manera, todavía es selectivo, todavía es una elección para los hombres ser un padre muy participativo o ser poco participativo. Muchas gracias, Norma. Démosle un aplauso y cambiemos.